Muy buenas tardes, estimados participantes. Soy el ingeniero Carlos Córdoba de Córdoba Ingenieros. En esta oportunidad vamos a dar inicio al curso básico de TAPS 2016. Comprendo que hay algunos participantes que ya tienen conocimiento básico del programa. Sin embargo, les pido paciencia, ya que este es un curso básico y vamos a desarrollar el tema del análisis y diseño de estructuras con ETAPS 2016 desde el inicio. La modalidad de la videoconferencia va a ser, primero le voy a dar conceptos básicos de ingeniería estructural, de diseño sismoresistente. Esto va a ser la primera clase, tal vez la mitad de la próxima clase, y luego vamos a pasar a diseñar un edificio, primero aporticado y luego un sistema dual y un sistema de muros estructurales. Como les vuelvo a repetir, la modalidad del curso será teórico y práctica. Vamos a dictar el curso 1 hora, faltando 10 minutos para las 7 de la tarde, de la noche. Vamos a absolver preguntas, consultas, inquietudes, y luego continuaremos la segunda hora y faltando 10 minutos para el término también de la clase, igual vamos a absolver preguntas de los participantes. De esa manera, las preguntas van a ser a partir de las 6:50 y las 7:50. 10 minutos de preguntas en ambas horas. Comenzamos con la exposición. Vamos a ver conceptos básicos de ingeniería estructural. Todos los que estamos involucrados en este apasionante mundo de la ingeniería estructural, pues es una rama clásica de la ingeniería civil que se ocupa del diseño y cálculo de la parte estructural de elementos y sistemas estructurales, tales como edificios, puentes, presas, túneles, reservorios y otras obras civiles. Su finalidad es la de conseguir estructuras seguras, resistentes y funcionales. En un sentido práctico, la ingeniería estructural es la aplicación de la mecánica de medios continuos para el diseño de estructuras que soporten su propio peso, ya sea las cargas muertas, más las cargas ejercidas por el uso, las cargas vivas, más las cargas producidas por eventos de la naturaleza, como son los vientos, los sismos, la nieve o el agua. El equilibrio es uno de los principios básicos de la ingeniería estructural. Existen dos tipos de equilibrio. El equilibrio estático, todos estamos familiarizados con el equilibrio. La sumatoria de fuerzas en X, en Y, en Z tiene que ser igual a cero. Y la sumatoria de momentos, al igual en X, en Y, en Z, tiene que ser igual a cero. Y el equilibrio dinámico. Decimos que un cuerpo se encuentra en equilibrio dinámico cuando responde con un movimiento, vibración, aceleración controlada de sus partes, la deformación, más no de sus soportes. Ahí tenemos la ecuación de movimiento de un sistema estructural, la masa por la aceleración, más el coeficiente de viscosidad o el amortiguamiento por la velocidad, más la rigidez por el desplazamiento, es igual a las fuerzas externas. El principio de compatibilidad. La solución de estructuras hiperestáticas requieren además de las condiciones de equilibrio, la compatibilidad. Son principios básicos. Tenemos las condiciones de apoyo. La deformación debe ser de tal manera que se cumplan las limitaciones de movimiento impuestas por sus apoyos. Podemos tener apoyos móviles, apoyos fijos, apoyos empotrados. Continuidad en los nudos. La deformación debe ser tal que los extremos de las diferentes barras que concurren a un nudo cumplan las limitaciones de movimiento impuestas por el correspondiente enlace. Y la continuidad en las barras. La deformación debe ser tal
que se mantenga la continuidad de las piezas, consideradas como elementos estructurales, es decir, que no se produzcan en ellas huecos o traslapes. Estas condiciones de compatibilidad deben satisfacerse bajo cualquier hipótesis cinemática que se adopte y en particular bajo la hipótesis de pequeños movimientos. Aquí tenemos la condición antes de la deformación y la estructura luego de la deformación y tenemos que ver que sean compatibles. Existe una compatibilidad. En resistencia de materiales se resuelven pues estructuras utilizando estos principios de compatibilidad de deformaciones pequeñas. Aquí en el otro cuadro podemos ver también una estructura antes de la deformación y luego de la deformación. La linealidad. En esta primera parte nosotros vamos a centrarnos en el diseño elástico lineal. Ya en cursos más avanzados, como el que acabamos de dictar la semana pasada, del curso de disipadores de energía con amortiguadores de fluido viscoso, ya se ve el análisis no lineal, el análisis tiempo-historia. Ahora veremos solamente el análisis lineal elástico. Existen dos tipos de linealidades. La linealidad geométrica, es decir, que los desplazamientos y giros son muy pequeños. Se entiende que los desplazamientos son pequeños comparados con las dimensiones geométricas de la estructura. Y la linealidad del material, es decir, que la relación entre esfuerzos y deformaciones es elástica y lineal. O sea que los materiales de la estructura cumplen con la ley de Hooke generalizada. Ahí podemos ver la expresión de la ley de Hooke, en la que concluye que los esfuerzos es igual al módulo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria. La superposición es otro de los principios que son aplicables teniendo en cuenta que existen pequeñas deformaciones, las deformaciones son pequeñas, ¿no? Ahí podemos ver cómo es que se superpone un efecto del otro. Y existen métodos para solucionar el problema del análisis estructural, cuya fórmula fundamental es la matriz de fuerzas es igual a la matriz de rigideces multiplicado por la matriz de desplazamientos. Entonces, anteriormente, este método era considerado un método muy tedioso porque no teníamos el apoyo de las computadoras, pues desde que ya las computadoras comenzaron a evolucionar, pues este método es el que se ha incorporado en todos los programas de análisis y diseño estructural. El método de la flexibilidad es que es la inversa del método de las rigideces. Rigidez es lo inverso a flexible, ¿no? Algo rígido con flexible son totalmente opuestos. Y este es una viga, un pedacito de la viga y los esfuerzos que se generan, los esfuerzos normales, sigma sub x, sigma sub y, sigma sub z, y los cortantes también en los planos, ¿no? Esto genera pues un tensor de esfuerzos, las deformaciones, el tensor de deformaciones y la relación de los esfuerzos igual a C, es una matriz elástica multiplicado por el valor de la deformación. Todo esto pues está incorporado ya en los programas de hoy en día que nos permiten solucionar estructuras por más complejas que sean en cuestión de segundos. Rigidez y resistencia. La rigidez es la propiedad de un cuerpo, elemento o estructura de oponerse a las deformaciones. También podría definirse como la capacidad de soportar cargas o tensiones sin deformarse o desplazarse excesivamente. Nosotros controlamos la rigidez de un edificio controlando la deriva o el drift. En el Perú somos muy exigentes y exigimos que nuestras estructuras tengan una deriva máxima de concreto armado, una deriva máxima del 7 por 1000, 0.007. La resistencia es la capacidad de un cuerpo, elemento o estructura de soportar cargas sin colapsar. En la resistencia, lo importante es soportar, aguantar, mientras que en la rigidez, lo importante es el control de las deformaciones y o desplazamientos. Es muy diferente una estructura que tenga buena resistencia o poca rigidez, o al contrario, mucha rigidez y poca resistencia. Puede darse el caso. La resistencia está relacionada con la calidad del concreto, con la fluencia del acero,
La resistencia depende de las propiedades mecánicas de los materiales constitutivos, también de la sección, mientras que la rigidez depende también del módulo de elasticidad, de la sección, pero también del momento de inercia y la longitud del elemento. Entonces, como les dije, puede una estructura tener rigidez, pero le puede faltar resistencia. Puede tener una cuantía muy pequeña, una calidad del concreto no muy buena. Y ductilidad. La ductilidad es una propiedad que presentan algunos materiales, como las aleaciones metálicas o materiales asfálticos, los cuales bajo la acción de una fuerza pueden deformarse plásticamente. Y aquí miren, escuchen bien claramente, deformarse plásticamente. Ductilidad, muchos confunden que es una propiedad muy buena del concreto, que sea muy dúctil, está bien, pero ya una vez que entramos nosotros a deformarse plásticamente, ya están en deformaciones plásticas, estamos hablando de daño. Entonces, si una estructura es dúctil, tiene mucha ductilidad, pues va a presentar una curva de capacidad, pero cada vez que incursionemos a este rango no lineal, inelástico de plastificación, donde se van a generar las rótulas plásticas, estamos hablando de daño. Ductilidad es sinónimo de daño. Tipos de elementos estructurales que vamos a encontrar en el ETAPS. Elementos tipo barra, le llamamos frame a esos elementos tipo barra. Podemos modelar con eso cerchas, reticulados, pórticos, elementos tipo área, elementos tipo shell, membrana o plate. Vamos a diferenciar cuando utilizamos shell, cuando membrana o cuando plate. Esto lo encontramos en estructuras tipo losas, tipo muros, tipo cáscaras. Elementos tipo sólidos o solid para modelar elementos tridimensionales como presas, etc. Esto ya es más adelante. Y el elemento tipo membrana. El elemento tipo membrana es un elemento que tiene área de 3 o 4 nodos. Bueno, en cada nodo se obtienen 2 grados de libertad con deformaciones MUSU1 y MUSU2 en el plano del elemento. Ahí podemos ver el gráfico. Estos elementos tipo membrana solo se encargan de transmitir las cargas a los elementos viga y las vigas a su vez a las columnas. No toman rigidez, solo transmiten carga. Caso contrario, con los elementos tipo shell, que sí toman rigidez. Eso lo vamos a ver en un ejemplo también cuando ya desarrollemos y entremos al programa ETAPS. Los elementos membrana, para estructuras regulares, podemos modelarlos porque son más conservadores con estos elementos, pero siempre y cuando tengamos elementos rectangulares. Si tenemos elementos triangulares o trapezoidales, los resultados son erróneos. Entonces hay que tener cuidado o hay que utilizar artificios de tal manera de que convertir estos elementos irregulares en elementos rectangulares. El elemento, como aquí lo pueden apreciar, el elemento membrana transmite cargas. Si yo no le pongo la opción de one way load distribution, o sea, que lo distribuya en una sola dirección, lo va a distribuir en las 4 direcciones con un área tributaria como la que pueden ver en el lado izquierdo inferior de la pantalla. O si le pongo marcar la opción de one way load distribution, vamos a distribuir la carga en una dirección, en una sola dirección, en el otro lado es en 2 direcciones. Esa opción nos permite el elemento membrana. Y el elemento plate, aquí podemos ver los grados de libertad del elemento plate, elementos de área de 3 o 4 nodos. En cada nodo se obtienen 3 grados de libertad con deformaciones, traslación, MUSU3, perpendicular al plano, y 2 rotaciones, R1 y R2. Podemos ver las características del plate y los elementos tipo shell, que son los elementos generales.
Un elemento losa puedo modelarla como un elemento shell o un elemento membrana, mientras que un elemento vertical, un elemento de muro o placa, como le llaman acá en el Perú, únicamente lo puedo modelar con elementos tipo shell. Jamás puedo modelar un elemento tipo muro con un elemento membrana. Estos elementos tipo shell sí toman rigidez. Es decir, si yo aplico la carga perpendicular al plano de la losa, va a distribuir parte de la carga a las vigas, pero la losa también va a tomar carga. Lo que no sucede con el elemento membrana. Toda la carga la distribuye a los elementos viga. No toma nada, no toma rigidez. Y también vamos a encontrar una diferencia en elementos delgados y elementos gruesos. Thin versus thick. Entonces, ahí tenemos nosotros la relación de L entre T mayor que 20. Si L entre T es mayor que 20, es decir, si la longitud de la estructura es 20 veces mayor que el espesor, entonces utilizamos elementos finos, thin. Caso contrario, utilizaremos elementos thick. La diferencia en un elemento delgado y un elemento grueso en elementos, este tipo de elementos shell, es que la deformación por corte. Elementos thick, elementos gruesos, toman en cuenta la deformación por corte, mientras que los elementos delgados no toman en cuenta la deformación por corte. Aquí podemos ver una viga en voladizo, una malla de elementos tipo shell, le aplicamos una carga, esta es la deformada real, pero parte es una deformación por corte y la otra parte una deformación por flexión. Los elementos delgados, esta deformación por corte es despreciable, mientras que para elementos gruesos o thick, esta deformación por corte ya debe ser tomado en cuenta. Y hay unas conclusiones sobre estos elementos, debido a que al cálculo de la inercia rotacional que emplea el programa tiene internamente una metodología para el cálculo de las inercias rotacionales. Recomendamos discretizar en los modelos los elementos de área. Hoy en día ya el ETABS discretiza automáticamente el elemento shell, pero debemos discretizar ya sea membrana o shell. Caso contrario, proporcionará valores de periodos torsionales elevados que conducen a valores de aceleración de diseño menores y fuerzas actuantes menores, lo cual no refleja la realidad de los casos en estudio. Esto ya en los programas, las versiones del 2015, de 2013, 2015 para adelante, ya se ha automatizado. El uso de membranas está permitido siempre y cuando se tenga una superficie rectangular. En caso de tener otra variable, se recomienda el uso de shell o utilizar artificios, vigas del mismo espesor del elemento que dividan pues la membrana y conviertan elementos irregulares en rectángulos. Utilizar elementos membrana siempre es más conservador porque no transmiten carga, mientras que el elemento shell toman rigideces, entonces es menos conservador. Para un análisis rápido, inicial, como un predimensionamiento de una estructura, podríamos utilizar elementos membrana. Ya de cara a un proyecto real, tendríamos que optimizar el análisis. El uso de shell sin discretizar arroja errores en el modelo, alejándose de la realidad. Hay que tener en cuenta eso. Hoy en día ya se corrigió, ya automáticamente el programa discretiza los elementos shell. En los elementos shell, la discretización debe hacerse en toda la longitud y entre vigas de apoyo. De esa forma se generan leyes de momento adecuadas según los modelos reales. El uso de membrana no discretizada solo se recomienda en estructuras regulares. Si tenemos estructuras regulares, como rectángulos o en general estructuras que no tengan irregularidades, podemos utilizar las membranas sin discretizarlas. Los resultados van a ser iguales a que utilicemos una discretización. En el ETABS siempre vamos a encontrar estos ejes locales. El eje local 1, que significa a lo largo del elemento, a lo largo de la longitud del elemento. O sea, aquí tenemos una viga metálica
la longitud, el eje local 1 va del inicio al fin, en toda la longitud, en toda la directriz del elemento, del elemento. El eje 2, aquí lo podemos ver ya una sección, el eje 2, el eje 3, perpendicular al eje 2 lógicamente, pero el eje 2 es la que tiene menor, el eje menor le llaman siempre, ¿no? El eje menor y el eje mayor, el eje 3. Siempre van a tener esta nomenclatura, igual en el concreto, el eje 3 y el eje 2. Aquí una columna de concreto, siempre el eje 1 va a ser perpendicular a este plano, a lo largo de la longitud de la columna, y el eje 3 va a ser horizontal y el eje 2 va a ser vertical. Ahí tenemos nosotros los ejes locales. Siempre el eje 2 en la dirección larga de la columna y el eje 3 en la dirección corta de la columna. O de la viga también, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los momentos y los momentos torsores y las fuerzas axiales positivas a lo largo del eje 1, los momentos, y esto vamos a regresar porque muchas veces nos dicen, ¿por qué escojo el momento 3,3 cuando quiero calcular momentos? ¿Y por qué el cortante 2,2? Pues aquí la explicación está en estos ejes locales. Si yo tengo el eje 3 en esta dirección, el eje 3, vamos a utilizar el puntero aquí, el eje 3, la viga se va a deformar así, se va a pandear hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces los momentos van a ser en el sentido 3,3, ¿se dan cuenta? Se hacen la regla de la mano derecha, el pandeo va a ser hacia abajo, pero el momento va a ser 3,3. Igual, el cortante principal está en la dirección 2,2, en la dirección esta dirección. Esas cositas vamos a tomarlas en cuenta cuando veamos ya nuestro modelo. Nuestro modelo ahí paso a paso vamos a verificar los ejes locales, los ejes globales. Aquí tenemos un elemento de 4 lados, un elemento tipo shell, la cara superior bottom face y la cara inferior, disculpen, la cara superior top face y la cara inferior bottom face. Y los ejes también igual, el eje 1, el eje 2 y el eje 3 siempre va a ser el eje 3 perpendicular al plano de la losa. Aquí podemos tener un elemento cáscara y siempre el eje 3 está perpendicular, ahí lo pueden ver, ya sea con un ángulo de 45 grados, un ángulo de 90, un ángulo de 0 grados, un ángulo de menos 90, siempre el eje 3 está perpendicular a la cara del elemento. Ahí tenemos los esfuerzos en los elementos. Eso también lo vamos a ver más de manera práctica cuando veamos el programa, los resultados que nos arrojan. Y con esto hemos hecho una explicación básica de los principios básicos de estructuras. Ahora vamos a ver algunos criterios básicos del diseño sismoresistente. Porque, como comprenderán, el Perú se encuentra pues en una zona de muy alta sismicidad. Nos encontramos en la interacción de las placas de Nazca con la placa sudamericana, en el denominado cinturón de fuego del Pacífico, donde ocurren más del 80% de los eventos sísmicos a nivel mundial. Es una zona de muy alta sismicidad en la que nos encontramos. Ahí podemos ver que la placa de Nazca subyace por debajo de la placa sudamericana, de tal manera que de ahí recibe el nombre del fenómeno de subducción.
Vamos a ver este video para ver los tipos de onda. El movimiento que se produce en la superficie terrestre durante un terremoto se debe a una energía liberada a gran profundidad en el interior de la Tierra. Esta energía se transmite a la superficie a través de las llamadas ondas sísmicas. El estudio de los terremotos o sismos y de las ondas sísmicas se denomina sismología. Los terremotos se originan cuando las rocas situadas a gran profundidad se rompen de forma repentina como consecuencia de la presión a la que están sometidas o cuando se deslizan a lo largo de una falla. El punto en que se libera la energía se conoce como foco del terremoto. La energía del terremoto avanza desde el foco en forma de ondas internas. Existen dos tipos de ondas internas, esto es, transmitidas por el interior de la Tierra. La onda más rápida es la llamada onda P u onda primaria. Avanza a una velocidad de entre 4 y 7 kilómetros por segundo, dependiendo de la densidad de la roca que atraviesa. Una onda P es una onda de tipo compresivo. El material rocoso se comprime en la dirección de propagación de la onda y posteriormente se expande. Una onda P es similar a una onda que se propaga a través de un muelle. Las espiras se comprimen y se expanden en el sentido en que avanza la onda. El segundo tipo de onda interna se denomina onda S u onda secundaria. Se propaga a través de la roca a una velocidad de entre 2 y 5 kilómetros por segundo, aproximadamente la mitad de la velocidad a la que avanzan las ondas P. Una onda S es una onda transversal. El material rocoso situado en su trayectoria sube y baja o se mueve lateralmente de forma perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Una onda S es similar a una onda que se propaga a lo largo de una cuerda. La onda avanza por la cuerda moviendo una parte de la cuerda hacia arriba y luego hacia abajo. Las ondas superficiales se propagan por la superficie terrestre a partir del epicentro, el punto de la superficie más próximo al foco del terremoto. Las ondas superficiales son más lentas que las ondas internas. Avanzan a una velocidad de entre 2 y 3 kilómetros por segundo. Pueden deformar la superficie terrestre además de causar daños en viviendas, edificios y otras estructuras. Existen dos tipos de ondas superficiales. Las ondas de Love provocan un movimiento de lado a lado perpendicular a su dirección de propagación. Pueden provocar daños al romper carreteras o tuberías. El segundo tipo de onda superficial se denomina onda de Rayleigh. Mueve la superficie terrestre en círculo, hacia arriba, hacia adelante, hacia abajo y hacia atrás. Puede provocar daños al desplazar los edificios de sus cimientos. En la mayor parte de los terremotos, los mayores destrozos se deben a las ondas superficiales que hacen que el suelo oscile en dirección vertical y hacia los lados al mismo tiempo. Muy bien, y hemos visto pues los tres tipos de onda, las ondas P, las ondas primarias, las ondas compresivas, que son las que primero detectamos, las que percibimos de primera mano, las ondas secundarias y por último las ondas de superficie, que son las más destructivas, las que ocasionan el daño. Nosotros ya hemos cambiado nuestra zonificación sísmica. Ahora toda la zona de la costa peruana es una zona denominada 4, con un factor de zona equivalente al 0.45 veces la gravedad. Conforme nos vamos alejando de la zona de subducción, pues va bajando el factor de zona. La zona 3, 0.35 G, la zona 2, 0.25 y la zona 1, 0.10. Aquí tenemos el cinturón, todo lo que abarca el cinturón de fuego del Pacífico y los eventos sísmicos que han ocurrido. Podemos ver en gran cantidad, casi más del 80% de los sismos ocurren en el cinturón de fuego del Pacífico.
la sismicidad en la zona de subducción de la placa de Nazca, los sismos más importantes que se han presentado en el Perú, en Chimbote, Cañete, Ica, Nazca, Arequipa, Moquegua, pero desde el año 1746 que no tenemos un sismo de gran magnitud en Lima. Nosotros tenemos un silencio sísmico muy prolongado y estamos esperando en cualquier momento el sismo de una magnitud entre 8.8 y 9. Las amplificaciones sísmicas. El sismo pues se va a desarrollar en la corteza, en la zona rocosa, ¿no? En la roca madre. De ahí que clasificamos, y este es el primer parámetro sísmico, el factor de zona. Conforme avanza la roca, la onda sísmica avanza por un tipo determinado de terreno, si el terreno es rígido, se va a atenuar, si el terreno es flexible, se va a amplificar. Entonces de ahí interviene ya otro parámetro de diseño, ya no solamente la zona, sino el suelo. Ya tenemos dos parámetros de diseño sísmicos, la zona y el suelo. La onda, una vez que llega a la estructura, dependiendo de si la estructura es flexible, es rígida, depende de qué sistema estructural, si es depende de qué material es, pues también amplificará la onda de una manera mayor o menor. Y ahí interviene otro parámetro sísmico, que es la amplificación sísmica. Ya tenemos tres parámetros sísmicos muy importantes: la zona, el suelo y la amplificación sísmica. Si tenemos, pues, supongamos, estas elipses, son tres tipos de suelo, idénticos, son suelos idénticos, en la costa, en la sierra y en la selva, en la zona de muy alta sismicidad, en la zona de mediana sismicidad y en la zona de baja sismicidad. Siempre vamos a tener nosotros que el factor de zona de la costa va a ser mayor al factor de zona de la sierra y a su vez mayor que el factor de zona de la selva. Sin embargo, en el tipo de suelo, el S de la costa va a ser menor que el de la sierra y menor que el de la selva. Es decir, en la costa ya no va a haber mucha amplificación porque aquí ya se plastifica, llegan las ondas a la superficie y se plastifica. Sin embargo, cuando ya estamos más alejados de la zona de subducción, los sismos en la selva son pues muy profundos y se dan el lujo de amplificar. Respecto a los suelos, también nuestra norma sismoresistente ha clasificado los suelos, depende a la velocidad de la onda de corte. Los suelos S1 están entre 500 metros sobre segundo a 1500 metros sobre segundo, son suelos rígidos, o también los clasifica de acuerdo al N60. Al N60 es para suelos granulares y el SU para suelos arcillosos. Y esto se hace, pues, la clasificación se hace para los estratos de los primeros 30 metros. Si tenemos, por ejemplo, en un suelo de Lima, un suelo rígido, en los primeros, si hacemos una prospección de 30 metros, supongamos que tengamos 6 metros de un suelo arenoso, un suelo flexible, pero por debajo, 24 metros, tenemos un suelo muy rígido. Entonces, hoy en día ya no clasificaría con el suelo que está en la parte superficial, sino con el promedio de los 30 metros para una clasificación de suelo. Entonces, clasificaría como un suelo rígido. Y todos los suelos, de acuerdo a la zona, ya no solamente al tipo de suelo, sino de acuerdo a la zona también, se clasifican por medio de factores. Cada país tiene su clasificación de suelos y le otorgan factores de suelo, para roca dura, para suelos rígidos, para suelos intermedios, para suelos blandos y para condiciones excepcionales que tenemos nosotros acá en el Perú, en la selva peruana. Nos dan también unas tablas para la construcción de nuestro espectro, un T sub P, que son los periodos cortos de la plataforma, y un T sub L, que son los periodos largos, que están al final del espectro de diseño, ¿no? Tenemos para
los distintos tipos de suelo, cuánto vale el periodo corto y cuánto vale el periodo largo. Para roca tenemos el TSUP 0.3 y el TSUL 3. Para S1, que es el caso de los suelos de Lima, tenemos 0.4, 2.5. Y para los suelos de la selva, suelos malos, flexibles, tenemos el TSUP 1, un segundo, y el TSUL 1.6 segundos. Aquí podemos ver en este gráfico muy ilustrativo una falla geológica, la fuente sísmica, la onda se propaga. Cuando llega la onda a este edificio de la mano izquierda, pues no amplificará tanto como cuando llega la onda a este edificio de la mano derecha que está sentada sobre un sedimento. Entonces aquí sí se amplificará. Esos son los efectos de sitio que tenemos que tener en cuenta. Si miramos la maqueta de la mano derecha, vamos a ver dos edificios en maqueta que están en una mesita vibratoria y si son sometidos a movimientos con un periodo muy corto, son los edificios pequeños los que van a amplificar más. Los periodos cortos son los edificios de poca altura los que sufren más daño. Mientras si sometemos a esta mesa vibratoria a una vibración con periodos más largos, son los edificios largos, de más altura, los que van a tener más daño. Esto es lo que ocurrió en el sismo de México en el año de 1985. Los edificios altos son los que sufrieron los mayores daños y hasta los colapsos. Hubo el fenómeno de resonancia. Los periodos del suelo eran muy similares a los periodos de la estructura. Periodos largos con los del periodo del suelo también largos se igualaban y ocurría el fenómeno denominado resonancia. Y esta es la manera de elaborar nuestro espectro. Nosotros tenemos una serie de modelos de un solo grado de libertad con diferentes periodos. Tenemos nosotros nuestro registro sísmico y analizamos, pues, resolvemos la ecuación de movimiento de cada modelo matemático de un solo grado de libertad y escogemos, pues, la máxima respuesta. El valor máximo lo apuntamos aquí. El valor máximo para este segundo modelo lo apuntamos aquí. Y para este tercer modelo vamos apuntando acá y construimos nuestro espectro. De esa manera es que se construyen los espectros. Y ya nuestra norma de diseño sismoresistente tiene pues un espectro S sub A, espectro de aceleración, que está dado por el factor de Z, la zona, el U, el uso, C, la amplificación, S, el suelo, dividido entre un factor R de reducción. Esto lo vamos a ver también más adelante. Multiplicado por la aceleración de la gravedad. Tenemos nosotros nuestro espectro de diseño y tenemos tres rangos. El rango de periodos cortos, C igual a 2.5, el periodo es menor que T sub P. Periodos intermedios, para el periodo mayor que T sub P, menor que T sub L, y para los periodos largos, para T mayor que T sub L. Esta expresión ha cambiado en la norma. Esto lo hicieron porque teníamos un espectro de desplazamientos que se iba hasta arriba. Si ustedes graficaban el espectro de desplazamiento, era una recta que se subía, una recta con una pendiente y no tenía cambios. Y esto lo hicieron casualmente para que siga la trayectoria de los espectros de desplazamiento. La presentación del proyecto, hoy en día nuestras normas también ya han aumentado algunos requisitos para la presentación del proyecto. Nos piden periodos fundamentales. Anteriormente pedían sistema estructural sismoresistente, parámetros para definir la fuerza sísmica o espectro de diseño. Hoy en día han incrementado que también se incluyan en los planos periodo fundamental de vibración en ambas direcciones, la fuerza cortante en la base empleada para el diseño en ambas direcciones
y también la ubicación de las estaciones acelerométricas para edificios que tienen pues más de 10.000 metros cuadrados o que cuentan con sistemas de protección sísmico. Y esto es lo que se debe de consignar en los planos, el sistema estructural y los parámetros para definir la fuerza sísmica o espectro de diseño, todos los datos y el control de desplazamientos. Tenemos que consignar eso en nuestros planos. Vamos a ver una reseña histórica de los últimos sismos en el Perú rápidamente. Esto es solamente a manera de refrescar un poco la memoria y tomar conciencia de que el diseñar estructuras es una responsabilidad muy grande que nos compete porque está en nuestras manos el proteger la vida humana. Tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Hoy en día, lamentablemente, hay mucha informalidad en el medio. Yo, el que habla, soy revisor de proyectos de las municipalidades, ya sea como Miraflores, San Isidro. Hoy en día me encuentro en San Isidro. El año pasado estuve en Miraflores, que son los distritos residenciales acá en la capital de Lima. Y veo cada proyecto, cuando les exijo cálculos, memoria de cálculo, no tienen los cálculos, pasan hasta quinta, sexta, séptima revisión, no pueden cumplir hasta que cambian de proyectista y contratan a un proyectista que verdaderamente hace las cosas y solucionan el problema. Mientras tanto, un atraso en la ejecución de los proyectos. ¿Por qué? Por contratar profesionales que no tienen la experiencia y son irresponsables. Aquí en el Perú le llaman planchadores o firmones, que firman planos sin hacer el proyecto. O planchan, le dicen, porque copian planos de un lado a otro lado. Esa es una práctica que debemos desterrar. Nosotros como ingenieros estructurales, al menos mi persona, yo no puedo dormir tranquilo si no he calculado matemáticamente un elemento estructural, si no estoy seguro yo de que esa estructura va a cumplir con los requisitos de carga que se está imponiendo. Y bueno, haciendo un recuento, tenemos pues el sismo, el Lima y Callao, el 28 de octubre de 1746. La magnitud se estima, de acuerdo a estudios que se han hecho, porque ese tiempo no habían registros, pero se estima una magnitud de 9. Los geólogos, paleontólogos, mediante estudios relacionados con su especialidad, saben y han determinado que esa magnitud aproximadamente es 9 en la escala de Richter. Oscilan entre 15.000 y 20.000 fallecidos. Todo Lima se derrumbó, colapsó. Lo único que quedó de pie fue una imagen, un muro donde estaba pintada la imagen del Cristo de Pachacamilla. La zona se llamaba Pachacamilla, que es el centro de Lima. Y desde ese entonces, desde el 28 de octubre de 1746, se viene pues venerando la hoy conocida imagen del Señor de los Milagros. Ese fue el sismo más grande que se ha registrado que se ha tenido hasta en la historia del Perú. También fue seguida de un gran tsunami, donde solamente sobrevivieron 200 chalacos y un total de 5.000. Luego, el 24 de mayo del 40, magnitud 8.2. El 17 de octubre, este sismo lo tenemos registrado, magnitud 8.1 en la escala de Richter, 220 muertos, 1.800 heridos. Hubieron grandes daños también en la capital. 31 de mayo de 1970, también este sismo lo tenemos registrado, magnitud 7.8, 70.000 muertos. Aquí hubo una tragedia, hubo un aluvión, Ranraírca se vino abajo y sepultó Yungay, una ciudad entera. Cañete, Lima, el 3 de octubre del 74, magnitud 7.6, 252 muertos, 3.600 heridos, 2.700 millones en pérdidas. Las edificaciones de adobe colapsaron la mayoría, y es por eso que las edificaciones de adobe ya deben de salir inclusive de la norma, ya no debe ser un material sismo resistente. Ahí tenemos una norma de S80, la norma de adobe, ya no debe existir. El adobe es un pésimo material sismo resistente. En Ica, el 12 de noviembre de 1996, magnitud 7.7, se pueden ver los daños del Palacio Municipal de Nazca, más de 20 muertos, 2.000 heridos, 100.000 damnificados, 4.000 casas se derrumbaron. Y casualmente luego de este sismo es que sufrieron cambios también en la norma de diseño sismo resistente en el Perú,
Se vieron pues la falla de los colegios del INFES que tenían esta configuración, eran muy flexibles en la dirección larga, las columnas estaban orientadas hacia la dirección corta del edificio, había rigidez en la dirección corta porque se tenían muros de albañilería y también las columnas estaban orientadas a esa dirección, pero en la dirección larga del edificio tenía muy poca rigidez y esto ocasionó el gran movimiento, la flexibilidad en ese sentido, el problema de columnas cortas. Podemos ver en Moquegua el 23 de junio del 2001, cuando colapsa la Catedral de Arequipa. También hubo un tsunami en esa oportunidad. En Pisco, Ica, el 15 de agosto del 2007, una magnitud 7.9. Hubieron grandes pérdidas económicas, 431.000 damnificados. Momentos en que colapsa la iglesia del Señor de Lourdes, una iglesia emblemática en la ciudad de Ica. Y los recientes terremotos en el mundo, tenemos pues el más grande que ha ocurrido en la humanidad, no hay otro, es el que ocurrió en Chile, en Valdivia, el 22 de mayo del 60, magnitud 9.5. Es el mayor terremoto registrado en la historia del mundo. Tenemos en Sumatra, Indonesia, el 26 de diciembre del 2004, magnitud 9.3, 275.000 muertos, el devastador tsunami. Puerto Príncipe, Haití, el 12 de enero del 2010, magnitud 6.9. Miren la cantidad de muertos, 317.000 muertos, 350.000 heridos y 1,5 millones de damnificados. Concepción, Chile, 27 de febrero del 2010, magnitud 8.8, 500 muertos, 2.700 millones de pérdidas de dólares en pérdidas. Pero miren ustedes la magnitud 8.8 contra 6.9 y la cantidad de daños y muertos. Mientras que en Haití, 317.000 muertos, en Chile con una magnitud muchísimo más superior, de 8.8, 500 muertos, que son lamentables, toda pérdida de vida es muy lamentable, pero hubieron muchísimo menos. Quiere decir de que Chile estaba más preparado, Haití tenía sus edificaciones, una gran vulnerabilidad en las edificaciones. Turquía, 23 de octubre del 2011, magnitud 7.4, también colapsaban muchos edificios. Japón, el 11 de marzo del 2011, magnitud 9 en la escala de Richter, también hubo un devastador tsunami. Aquí hubo pues de la planta nuclear de Fukushima, hubo el problema que hubo y también gran cantidad de muertos debido al tsunami sobre todo. Nuevamente en Chile, Coquimbo, el 16 de septiembre del 2015, 8.4. Ecuador, el año pasado, 7.8. 673 muertos, 6.274 heridos, 28.775 personas damnificadas, edificios colapsados muchísimos. Y esto es un problema que ocurrió debido a problemas de irregularidades. Esto lo vamos a conversar también más adelante. Amatrice, Italia, también el año pasado. La magnitud, si bien cierto, no es tan grande, pero hubo muchos daños. Esto se debe principalmente a la vulnerabilidad de las edificaciones. Edificaciones con materiales inadecuados, no tenían una sismoresistencia adecuada. ¿Y qué tan grande será el próximo terremoto? Bueno, ¿y cuál es el riesgo sísmico de una edificación? Nosotros estamos esperando en el Perú, ya hay estudios, tanto de japoneses, el SISMI también tiene estudios que han realizado, que el sismo que estamos esperando ya y es inminente, está entre una magnitud de 8.8 a 9. El riesgo sísmico, nosotros lo definimos como el peligro sísmico que multiplica al grado de vulnerabilidad de la edificación y a su vez por el valor de qué tipo de edificación estamos hablando. El riesgo sísmico pues lo definimos como el grado de pérdida, destrucción o daño esperado debido a la ocurrencia de un determinado sismo. El peligro sísmico se define como la probabilidad de que ocurra un sismo potencialmente desastroso durante un cierto periodo de tiempo en un sitio dado. Nosotros acá en el Perú tenemos una zona muy activa, el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, tenemos un gran peligro sísmico. Y la vulnerabilidad sísmica es una propiedad intrínseca de la estructura, netamente debido a las características del comportamiento estructural que tenga cada edificación. Nuestra filosofía de diseño no ha cambiado, seguimos con la misma filosofía de diseño,
Lo principal es evitar la pérdida de vidas, asegurar la continuidad de los servicios básicos, minimizar los daños a la propiedad. Esto siempre lo repito, hay que tener en cuenta. Reconocemos que dar protección completa frente a todos los sismos no es técnica ni económicamente factible para la mayoría de las estructuras. Los principios de diseño sismoresistente nos indican que la estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podría presentar daños importantes. Y esto lo recalco, aunque podría presentar daños importantes, debido a movimiento sísmico calificado como severo para el lugar del proyecto. Ya estamos hablando de que para el sismo de diseño, la estructura puede presentar daños importantes. El punto B dice, la estructura debería soportar movimientos del suelo calificados como moderados para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de los límites aceptables. Es decir, para sismos frecuentes, moderados, ya la estructura puede experimentar daños reparables. Para sismo de diseño, el sismo severo, daños importantes. Y para un sismo moderado, sismo frecuente, daños reparables. Y para edificaciones esenciales, que son los hospitales de categoría 2 y 3, bueno, ya nos están exigiendo sistemas de protección sísmico del tipo aisladores de base. Tanto para el principio A y el principio B, estamos hablando de daños. Los sismos, como dijo el doctor Javier Piqué, no matan a la gente. Los edificios pueden matar a la gente si no se diseñan para soportar los daños. Y este principio de diseño, así como nuestra filosofía de diseño, nos indica pues que el ingeniero estructural tiene que lograr una estructura que proteja la vida humana sobre todas las cosas, que la estructura no colapse, pero sin embargo permiten el daño. Como estas estructuras, por ejemplo, no murió nadie, no colapsó, pero quedaron en ruinas y tienen que ser muchas veces demolidos. La mayoría de estos van a ser demolidos. ¿Y dónde queda la inversión del propietario? La protección de la inversión. Ese mismo principio lo tenemos en el campo automotriz. Para que el conductor de este vehículo no absorba toda la energía, todo el impacto producto de este choque, la parte delantera tiene que dañarse. Todo el daño absorbe la energía del impacto, entonces ya no llega al conductor, puede salvar su vida. Es la misma filosofía que tenemos. La estructura disipa la energía, nuestras estructuras, esa es la filosofía que tenemos, nuestras estructuras disipan la energía producto de un sismo dañándose, únicamente con el daño, con una rótula plástica. Ductilidad, rótula plástica no es nada más que daño. Hoy en día ya debemos de cambiar esa filosofía de diseño, ya tenemos ya los sistemas de protección sísmica. Imagínense una columna que transmite una carga de gravedad de 1000 toneladas, lo transmite directamente al terreno, producto de la carga muerta, la carga viva, pero a su vez esa columna también tiene que disipar energía cuando venga el evento sísmico severo. ¿Y cómo va a disipar esa energía? Dañándose. Entonces estamos combinando dos fuerzas importantísimas, las fuerzas de gravedad y las fuerzas del sismo. Y esa columna soportará toda la vida, va a tener que soportar las cargas de gravedad, pero a su vez también va a soportar la carga sísmica y disipará la energía dañándose. Nuestro principio de diseño, esto viene pues desde los años 60, que al estudioso doctor Hausner se le ocurrió dividir la fuerza cortante por un valor de R, que es el factor de reducción, R. Si tenemos un cortante sin reducción, tendríamos una línea recta, un comportamiento netamente elástico. Nuestra estructura soportará los embates del sismo y cuando una vez que termina, todo vuelve a su estado normal, como un elástico. Sin embargo,
no era muy económico tener estructuras tan rígidas y lo que se hizo es dividir entre un factor de reducción de tal manera de que ya dividieron la fuerza sísmica, ya no elástica, sino solamente hacia este valor. Aquí esta fuerza sísmica está dividida entre R, de tal manera de tener un comportamiento inelástico, o sea, de tener daños en la estructura, como lo dice nuestra filosofía de diseño. Y aquí tenemos pues dos tipos de análisis. El análisis estático, que es los factores de nuestros parámetros sísmicos ZUSC dividido entre el factor de reducción que multiplica el peso. Es decir, el análisis estático es una fracción del peso de la estructura, mientras que el análisis dinámico, un análisis un poco más refinado, es lo mismo, los mismos parámetros, pero multiplicado por la gravedad. Es decir, es un porcentaje, la aceleración de diseño sería un porcentaje de la aceleración de la gravedad. Aquí podemos ver a la mano derecha el comportamiento, la curva de capacidad. Esta curva de capacidad se hace mediante un análisis pushover, un análisis estático no lineal. Tenemos un rango lineal, a la estructura no le va a pasar casi nada, absolutamente nada, un rango lineal, una ocupación inmediata, la estructura ya va a tener las primeras rótulas plásticas. Conforme vamos avanzando, la estructura va a llegar a niveles de life safety, o sea, seguridad de vidas, que este es nuestro nivel, nuestro objetivo de diseño en la mayoría de los países. Pero todo este rango, a partir de que sale del rango lineal, ya es daño, 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 hasta que colapsa la estructura. Y muchas veces, estructuras con muchas irregularidades, mal diseñadas, mal construidas, pues no llegan a seguridad de vidas, colapsan súbitamente por fallas frágiles, como hemos visto en muchísimos ejemplos a nivel mundial. Vamos a parar un poco acá y si hay preguntas, por favor, vamos a responderlas. Si tienen alguna inquietud, si tienen alguna pregunta hasta el momento. Muy bien, en vista de que no hay preguntas, continuamos con la exposición. Como les dije, la mayor cantidad de países tienen pues como nivel de diseño al sismo severo de 475 años y están en seguridad de vidas. Aquí podemos ver una relación de delta U, que es la deriva, el desplazamiento último inelástico en la estructura, dividido entre la altura de un edificio. Supongamos que el edificio tenga 100 metros de altura, yo voy a tener un desempeño completamente operativo cuando la deriva sea de 2 por 1000, es decir, 20 centímetros de desplazamiento último. Un nivel operativo cuando tenga una deriva de 5 por 1000, es decir, 50 centímetros de desplazamiento en la parte superior. Estamos hablando de un edificio de 100 metros, un edificio muy alto. En seguridad de vidas, 1,5 metros de desplazamiento. Y el colapso inminente cuando tengo esta deriva de 2,5%, es decir, 250 centímetros, 2,5 metros. Ese edificio de 100 metros de altura tiene que colapsar. Me hacen una pregunta, me dicen, en la vida útil de las estructuras, soporta varios sismos moderados que la degradan. ¿Cómo se idealiza la estructura para el sismo severo? Lo que se degrada por la ocurrencia de sismos moderados es la rigidez. La rigidez de los elementos se afecta. Entonces, una manera práctica de considerar esta degradación es considerando secciones agrietadas, tanto para vigas como para columna. No trabajar con el 100% de las inercias, sino con un porcentaje de ellas.
Los códigos tienen distintos factores, distintos valores, pero el código del ACI especifica 35% para vigas y 70% para columnas. Otra pregunta, entonces no aplicaría a estructuras nuevas. Nuestra norma de diseño sismoresistente, como tiene una exigencia muy grande para el control de derivas, para la rigidez, de tener pues una deriva permisible máxima del 0.007, o sea, 7 por 1000, comparado a la mayoría de los países de Latinoamérica que tienen derivas del 2%, entonces casi nosotros tenemos casi la tercera parte, no exige utilizar secciones agrietadas. En otros países, como tienen derivas 3 veces mayores a la nuestra, tienen que trabajar con secciones agrietadas para considerar pues mayores desplazamientos y siempre van a estar por encima. Muy bien, continuamos. Aquí tenemos ya la fuerza en función de los parámetros sísmicos, Z, la zona, U, el uso, S, el suelo, C, la amplificación sísmica, y todo eso lo dividimos entre un valor de R, el factor de reducción sísmica, que está en función del sistema estructural, de sobreresistencias de la estructura. Muchas veces uno cuando hace un análisis pushover, uno determina de que, supongamos, el edificio ha sido diseñado con 400 toneladas de cortante basal, pero cuando hace el análisis pushover, encontramos que ese edificio soporta 1000 toneladas, más del doble. Entonces, siempre hay una sobreresistencia de la edificación para el lado de la seguridad, debido a la redundancia, líneas sucesivas de resistencia, una serie de factores que intervienen. El uso es una variable también que tenemos que tomar muy en cuenta. ¿De qué estamos hablando? Si es un hospital, si es una edificación común, si es una edificación donde va a haber gran cantidad de personas, una edificación importante. Y este pay estadístico también siempre lo presento y recalco que es muy importante sobre el origen de los problemas patológicos de obras civiles en Latinoamérica. Tenemos que los problemas patológicos, fallas y colapsos de estructuras se debe el 40% a fallas en el proyecto, es decir, a errores humanos. El 28% a la mala ejecución, malas prácticas constructivas. 18% a la mala calidad de materiales. 10% al uso, cambios de usos que han hecho a las edificaciones. Y otros, explosiones, incendios, etcétera, 4%. En Europa, algo similar, 42% al proyecto, 28% ejecución, 15% materiales, 10% al uso y 5% a otros factores. Y esta curva que también es muy ilustrativa, este gráfico, que es la ley de Sitter, la ley de los 5, o es una progresión geométrica, se le conoce como la ley de los 5, que dice que si yo no tomo las precauciones en el diseño, en la ejecución de la obra me va a costar 5 veces más. Si yo no hago un buen mantenimiento preventivo, me va a costar 25 veces más. Y ya si el elemento, llámese viga, columna, losa, falló y tiene que ser reparado, me va a costar 125 veces más. Es decir, $1 que yo deje de invertir en un proyecto se transforma en $125 al momento de yo hacer un mantenimiento correctivo. Es por tal motivo que invertir en un proyecto es vital. Un buen proyecto, pues, genera una buena
una buena obra, incluso en las obras públicas, un buen proyecto evita adicionales, ampliaciones de plazo y una serie de cosas que traen perjuicio al Estado. Excelentes proyectos de arquitectura pueden terminar en colapsos. Y esto es lo que sucedió con este edificio Alto de Río en Chile, que fue publicitado como una maravilla arquitectónica. Sin embargo, si hacemos un corte del edificio, vamos a encontrar en los dos sótanos y en el primer piso una diferencia de rigidez tremenda, un piso blando tremendo, ¿no? Y la discontinuidad de elementos, miren, estos elementos pequeños y acá crecen, los elementos tipo bandera. Aparte que se sumó la gran irregularidad torsional que tenía este edificio y lógicamente tenía que terminar en el suelo. Nuestra concepción estructural sismoresistente indica que de tomarse en cuenta la importancia de estos siguientes aspectos, como la simetría, tanto en la distribución de masas como en las rigideces, peso mínimo, especialmente en los pisos altos, selección y uso adecuado de los materiales de construcción, resistencia adecuada, continuidad de la estructura, ductilidad. Estamos hablando de ductilidad, que ya les dije que es sinónimo de daño. Pero al menos si tenemos una buena ductilidad, más allá del rango elástico, pues va a proteger a la estructura, no va a tener una falla frágil, va a tener una falla dúctil. El fierro va a estirarse tanto de que se va a generar una rótula ahí, una gran deformación. Tener una rigidez controlada, una deformación lateral limitada, buena rigidez, inclusión de líneas sucesivas de resistencia, o sea, la redundancia estructural, consideraciones de las condiciones locales, como vimos en el caso de los edificios altos y los edificios pequeños, y la buena práctica constructiva e inspección estructural rigurosa. Muy bien tenía razón esa propaganda que decía los 3 pasos para construir seguros: buenos planos, buenos especialistas, buenos materiales. Y vamos a hablar un poco acerca de las categorías de las edificaciones, de las estructuras. Tenemos la categoría A1, que son los establecimientos públicos y privados de segundo y tercer nivel, los grandes hospitales, las grandes clínicas. En este caso ya nuestra norma de diseño sismoresistente nos exige que utilicemos un sistema de aislamiento de base en las zonas 3 y 4. Cuando hacemos ya este tipo de análisis, este tipo de diseño, el factor de uso para estructuras esenciales es generalmente 1,5, pero ya si utilizamos aisladores de base ya no amerita utilizar tanto, ¿no? Ya lo utilizamos con 1 nomás, porque ya estamos utilizando aisladores de base y también un sismo máximo de 1,5 veces el sismo de diseño. Y vamos a hablarle algo, qué significan estos niveles de uso, los factores de uso y los niveles de diseño. Un factor de uso de 1,5 significa que la edificación tiene que ser diseñada con un periodo de retorno de 2.500 años. Un factor de uso de 1,3 indica que la estructura debe ser diseñada con un sismo de un periodo de retorno de 1.000 años. Y un factor de uso de igual a 1, un sismo con un periodo de retorno de 500 años, 475 con exactitud, pero lo hemos redondeado a 500 años. Este es nuestro sismo de diseño. Un uso igual a 1 son edificaciones comunes, un uso de 1,3 edificaciones importantes y un uso de 1,5 edificaciones esenciales que no deben de colapsar por nada del mundo. Tenemos la categoría A1, establecimientos de salud públicos y privados, se requiere aisladores de base. Aquí tenemos las clínicas y hospitales. La categoría A2, edificaciones esenciales, factor de uso 1,5. Dentro de ellas tenemos los hospitales de nivel 1, los puertos, los aeropuertos, los locales municipales, las centrales de comunicaciones, los data centers, que guardan gran cantidad de información, las estaciones de bomberos, los cuarteles de las Fuerzas Armadas, las comisarías, las instalaciones de generación y transformación eléctrica, las centrales hidroeléctricas, los tanques elevados, los reservorios, las plantas de tratamiento de agua, las plantas de tratamiento de desagüe, las instituciones educativas
instituciones superiores tecnológicos, las universidades, los grandes hornos, las fábricas de materiales inflamables, los depósitos de materiales inflamables o tóxicos, edificios que almacenan archivos e información esencial del Estado. La categoría B, las edificaciones importantes, con un factor de uso de 1.3, es decir, para un sismo de retorno de 1000 años, es aquellas edificaciones que albergan gran cantidad de personas, mientras que la categoría A1, o sea, edificaciones esenciales, pueden servir de refugio luego de un evento sísmico, como los colegios, las universidades. Acá esta categoría, la categoría B, es la que alberga gran cantidad de personas, como son los cines, los teatros, los estadios, los coliseos, los centros comerciales, los terminales de pasajeros, las cárceles, los museos, las bibliotecas, los depósitos de granos, los almacenes para abastecimiento, y ahora entramos a la otra categoría, la categoría C, de edificaciones comunes, uso 1, sismo de periodo de retorno de 475 o 500 años. Tenemos dentro de esa categoría a los edificios de viviendas, a los edificios de oficinas, a los hoteles, a los restaurantes, a los depósitos o instalaciones industriales que no acarreen peligro de incendio o fugas de contaminantes. Y por último, la categoría D, edificaciones temporales, como su nombre mismo lo dice, son de poco tiempo de uso, y esto lo dejan a criterio del proyectista. Dentro de los sistemas estructurales, tenemos desde lo más rígido, que es el sistema estructural de muros estructurales, donde el factor de reducción es 6. Los muros toman el 70% o más de la fuerza cortante en la base. Aquí debe haber la salvedad de que los pórticos, porque nuestra norma está al revés, esta salvedad, esta restricción lo han puesto en el sistema dual, y aquí debe estar en los muros estructurales. Los pórticos deben ser diseñados para tomar como mínimo el 30% de la fuerza cortante en la base. Por ejemplo, tenemos este sistema de muros estructurales, que los muros estructurales o placas, en el Perú le llaman placas, toman, supongamos, 90% del corte total en la base. Entonces los pórticos tomarían el 10%. Entonces yo no podría diseñar esos pórticos para ese cortante del 10%, muy pequeño. Tendría que diseñarlos para un cortante mínimo del 30%, como lo dice la norma. Entonces estaría diseñando los muros estructurales con 90% y los pórticos con 30%, para una fuerza sísmica total del 120%. Esa es la norma a nivel internacional. Los sistemas duales, esa restricción en nuestra norma, si ustedes revisan la norma, que a propósito todos los datos, le voy a mandar mucha información a su correo el día de mañana, tanto como los videos. Cada vez que termine una clase, los videos se los voy a enviar a su correo, o también ustedes pueden ver el video directamente en la plataforma, pero yo se lo voy a mandar a su correo al día siguiente de terminar la videoconferencia, con información muy importante. También le voy a enviar el ejemplo de diseño que vamos a desarrollar, así como una memoria de cálculo de cada estructura que vamos a diseñar, una memoria de cálculo para que ustedes vean paso a paso cómo es que se desarrollan los procedimientos. El sistema dual es una combinación de muros estructurales y pórticos, y los muros toman entre el 20 y el 70% del cortante en la base. Aquí sí se utiliza un factor de reducción de 7, y nuestra norma pone la restricción: los pórticos deberán diseñados para ser tomados como mínimo 30% del cortante de la base. Yo les pregunto, ¿en qué caso toman menos? En ningún caso. Si estamos hablando de que los muros toman de menos que el 70, o sea, podrían tomar 69. ¿Cuánto tomarían los pórticos? 31. En ningún caso podría tomar menos del 30. Por eso que hay una equivocación, y es en la parte de muros estructurales, donde deben tomar en cuenta esta restricción de los pórticos.
Esto ya lo conversé con el presidente del comité, y hay algunos otros cambios, como por ejemplo pisos blandos también, la determinación de pisos blandos, y también irregularidad torsional que está generando un poco de problemas en los proyectistas, que eso lo vamos a ver ya conforme desarrollemos los ejemplos en las próximas clases. Los muros toman menos del 20% de la fuerza cortante. Esto es un sistema de pórticos. Sistema de pórticos. Este va a ser el primer edificio que vamos a modelar y diseñar, un sistema netamente aporticado. Hemos desarrollado el curso de tal manera de que vamos a ver los tres sistemas, sistema netamente aporticado, porque en este sistema tenemos que ver el criterio de columna fuerte, viga débil, 6/5 viga columna, mientras que en el otro caso vamos a ver que hay elementos que se diseñan cuando toman más del 30% del cortante basal, hay que diseñarlos con el 125% del cortante. Entonces hay cositas que vamos a ir desarrollando y aprendiendo a desarrollarlos a medida que estemos desarrollando las clases. Tenemos también el sistema de muros de ductilidad limitada. Aquí el factor de reducción es 4. Ya la norma limitado máximo 8 pisos y no se puede combinar con muros dúctiles. Un tiempo hubo un desfase de la norma, no estaba normado todavía esto, y se han construido edificios que son una bomba de tiempo acá en la capital, en Lima, de 20 pisos inclusive, hasta más, donde combinaban muros dúctiles, es decir, con confinamientos en los extremos, con muros de 20, 25 centímetros, los combinaban con muros de ductilidad limitada en los pisos superiores, con muros pequeñísimos, de 10 centímetros. Entonces, como su mismo nombre lo dice, no tiene ductilidad. Esto van a fallar frágilmente. Las estructuras metálicas es otro sistema estructural que no está muy afianzado acá en la capital todavía, pero es un excelente sistema estructural. La albañilería armada o confinada. También acá hay temas que vamos, si nos alcanza el tiempo, vamos a tratar este tema. La madera, que es un excelente material. En Estados Unidos construyen mucho con madera, inclusive edificios de 4 o 5 pisos. Y el adobe, que yo lo considero un pésimo material para construcciones sismoresistentes. Y ahora también nos determina la categoría y sistemas estructurales. ¿Qué categoría y qué sistemas estructurales debemos de utilizar? Para las zonas, la categoría de edificación A1, para las zonas 3 y 4, nos dice que tenemos que tener aislamiento sísmico con cualquier sistema estructural. Para las zonas 1 y 2, estructuras de acero tipo Special Concentric Base Frame, Ordinary Concentric Base Frame, o sea, estos son sistemas concéntricos restringidos de vasos, ¿no es cierto? Y estos son ordinarios y excéntricos, Eccentric Base Frame, estructuras de concreto, muros de concreto armado, albañilería armado confinada, y son los diferentes sistemas estructurales de acuerdo a las zonas. Debemos de cumplir para cada zona qué sistemas estructurales debemos de tomar en cuenta. Tenemos categoría B y categoría C, los sistemas estructurales que nos exige la norma a cumplir. Y acá, por ejemplo, dice estructuras de concreto armado. Si yo tengo, por ejemplo, una estructura en la zona 1 y 2, me piden para estructuras de concreto armado un sistema dual. Pero se dio el caso de que para esta zona, para la categoría A1, o sea, sistemas estructurales esenciales, debo de tener un sistema, si es de concreto armado, necesariamente un sistema dual. Pero se trataba de una edificación de un piso, un sistema porticado con una excelente rigidez y todo cumplía perfectamente. Pero si nos vamos al lado reglamentario, tendríamos que cumplir y se tuvo que incorporar algunos elementos de muros estructurales para cumplir con este sistema estructural.
Sistemas estructurales y coeficiente básico de reducción. Nosotros tenemos un coeficiente básico de reducción. Por ejemplo, para pórticos especiales de momentos, Special Moment Frame de acero, el coeficiente básico es 8. Pórticos intermedios, 7. Pórticos ordinarios, 6. Pórticos especiales concéntricamente abiostrados, 8. Ordinarios concéntricamente abiostrados es 8, ¿no? El otro era 6. Y así tenemos, por ejemplo, para concreto armado, para pórticos, 8. Para un sistema dual, 7. Muros estructurales, 6. Muros de utilidad limitada, 4. Albañilería armado confinada, 3. Madera por esfuerzos admisibles, 7. Entonces tenemos, estos son los básicos, pero estos son castigados. Estos coeficientes básicos se castigan debido a las irregularidades que presentan las edificaciones. Los sistemas estructurales comunes que se están utilizando pues en la capital, en la ciudad de Lima, tenemos pórticos hasta 20 pisos, hay edificaciones en el centro de Lima que son vulnerables, hay que tener que reforzarlos. Muros de concreto, muros de cortante para edificios hasta 35 pisos. Un sistema dual que combina muros y pórticos hasta 50 pisos. Tubo exterior, 55 pisos. Tubo en tubo, 65 pisos. Tubo modular, hasta 75 pisos a más. Y los sistemas estructurales de los nuevos edificios de Lima, aquí lo tenemos, cortesía del ingeniero Blanco. Tenemos la oficina de GNB, un sistema de muros estructurales, un núcleo de cajones de escalera y ascensores, de concreto armado todo, con columnas perimetrales, pórticos de concreto armado. El Hotel Westin Libertador, algo similar, un núcleo rígido en el centro y pórticos de concreto perimetrales. Y al interior también un eje de pórticos. Y la configuración estructural, es muy importante tomar en cuenta la configuración estructural. Estructuras regulares, excelente comportamiento sismo resistente, son más económicas. Mientras que al otro lado tenemos las estructuras irregulares, un pésimo comportamiento sismo resistente, son mucho más caras. Entonces hay que tomar en cuenta que no solamente hay que ver la parte arquitectónica, sino sobre todo la sismoresistencia, la seguridad de las edificaciones. Dentro de los tipos de irregularidades tenemos las irregularidades en altura y las irregularidades en planta. Las irregularidades en altura tenemos la irregularidad de rigidez o piso blando, y aquí también hay un pequeño, digamos, error que se ha cometido, pero esto va a ser cambiado, porque como su nombre mismo lo dice, se trata de una irregularidad de rigidez. Y lo que se compara acá dice, en las direcciones de análisis, la distorsión de entrepiso deriva es mayor que 1.4 veces mayor a la correspondiente. Está hablando de comparación de derivas. La deriva es el desplazamiento relativo entre la altura, tiene unas unidades. Mientras que no son adimensionales, disculpen, son adimensionales. Desplazamiento relativo, unidad de longitud, entre altura, unidad de longitud, adimensional. Mientras que la rigidez, estamos hablando de fuerza por unidad de longitud. Entonces, la rigidez es lo que se tiene que comparar y no la distorsión. Entonces va a haber un cambio también en la norma porque utilizando estos criterios, y eso lo vamos a ver también, sale que existen pisos blandos en los pisos superiores, cuando no es así. Irregularidades de resistencia o piso débil. Existe irregularidad de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior al 80% de la resistencia. Está hablando de resistencia. La resistencia, por ejemplo, de una columna a fuerza cortante está dada por la formulita 0.53, la raíz cuadrada de F'C multiplicado por el área de la sección. Entonces, verifiquemos no solamente
el cortante, sino también el refuerzo, la cuantía. Muchas veces hay reducciones drásticas de secciones, de calidad de concreto, de reforzamiento, entonces se generan estos pisos débiles y esto castigamos pues con 0.75. Tanto el piso blando como el piso débil se castigan con 0.75 veces el factor de reducción. Entonces hay que tener en cuenta de que si tenemos, por ejemplo, un factor de reducción de 6 para un sistema de muros estructurales, castigaría por 0.75, me estaría saliendo un factor de reducción de 4.5. Eso implica a un incremento de la fuerza cortante del 33%. Por lo tanto, la estructura pues se encarece un poco más. Irregularidad de masa o peso. También tenemos acá, muchas veces, proyectan depósitos, archivos, pisos técnicos en lugares inadecuados, en lugares donde muchas veces la masa es mayor a 1.2 veces la masa consecutiva. Entonces eso crea pues una irregularidad. Irregularidad geométrica vertical. Sucede cuando la planta de un edificio, dividida entre el ancho de la planta superior, es mayor a 1.3. Esta irregularidad geométrica pues genera un fenómeno conocido. Aquí hay concentración de esfuerzos en estos cambios abruptos de rigidez. Entonces esto genera una concentración de esfuerzos en esta zona y genera el llamado fenómeno del latigazo o whiplash. Discontinuidad en los sistemas resistentes. Esto lo saqué, esto es una estructura real, este es un muro estructural que se agranda en los pisos superiores, este es un efecto bandera. Estas irregularidades en los sistemas resistentes se castigan por 80%. Y también tenemos extremos. La irregularidad de discontinuidad tenemos simple y extremo. Se calcula cuando el cortante en el elemento toma pues más del 10% del corte de la edificación. O sea, yo analizo esta irregularidad cuando yo detecto que en este elemento toma más del 10% del corte. Entonces verifico si la excentricidad, o sea, este valor de la excentricidad, aquí tengo yo el lado mayor, la parte superior, y abajo el lado que estoy analizando. Entonces, acá tengo su centro de gravedad y acá tengo su centro de gravedad. Este valor va a ser la excentricidad. La diferencia entre el centro de este elemento superior y el centro del elemento inferior va a haber una excentricidad. Si la excentricidad es mayor que 0.25 veces B, entonces yo tengo que castigar, ya aplica esta irregularidad. Y si este elemento toma más del 25% o 25% o más del corte, ya califica como extremo. Tengo que castigarlo por 0.60. Pero acá en la costa y en la zona 2 y 3, nuestra norma no acepta irregularidades extremas. O sea, si yo encuentro esta irregularidad en una edificación en la costa, yo lo único que tengo que hacer es cambiar de estructuración o ver la manera de solucionar, pero no se aceptan irregularidades extremas. Irregularidades en planta. Y aquí tenemos la irregularidad torsional como una irregularidad que también el cálculo a nivel internacional es considerando los desplazamientos de los extremos, cuánto es los desplazamientos relativos de los extremos. Sin embargo, aquí en la nueva norma están considerando en la comparación del desplazamiento máximo entre el desplazamiento del centro de masa, lo que está generando pues algunos inconvenientes a los proyectistas, ya que es más complicado el poder conseguir este tipo de chequeo. Y también hay extremos, muchas de las estructuras diseñadas con la norma anterior recaen en esta irregularidad extrema. Esquinas entrantes. Tenemos cuando la longitud A es mayor que A mayúscula, 20% de la mayúscula, y B es mayor que 20% del B mayúscula. Entonces, se tiene que cumplir las dos cosas, de A y B, no solamente en un lado.
sino en ambos lados. Ahí califica como esquinas entrantes. Discontinuidad en el diafragma, aberturas, muchas veces consideran aberturas extremadamente grandes. Entonces, si esa área es mayor que el 20% del área total, califica como irregularidad de diafragma. O también consideran este tipo de irregularidades, inclinaciones en el diafragma, o ductos que también ocasionan estas irregularidades en los diafragmas. Todo esto se castiga con 0.85. Sistemas no paralelos, castigamos con el 90%. Esto aplica, dice, no se aplica si los ejes de los pórticos o muros forman ángulos menores de 30 grados, ni cuando los elementos no paralelos resisten menos que el 10% de la fuerza cortante del piso. O sea, si tenemos inclinaciones que no son tan excesivas, menos de 30 grados, no aplica. Y todos estas irregularidades, pues, como les decía anteriormente, se castigan. Y castigamos por un factor de irregularidad, un I sub A. Ahí tenemos los factores para piso blando 0.75, piso blando extremo 0.50, piso débil 0.75, piso débil extremo 0.50, irregularidad de masa o peso 0.90, discontinuidad de los sistemas resistentes 0.80, discontinuidad extrema de los sistemas resistentes 0.60. Lo mismo tenemos para irregularidades en plantas, I sub P. Entonces el factor primario que teníamos, R sub 0, se multiplica por el I sub P y el I sub A. Y obtenemos el factor, o sea, castigamos por el mayor valor que obtengamos en irregularidades en planta y el mayor valor que obtengamos en las irregularidades en altura. Y esos dos lo multiplicamos por el valor inicial R sub 0 y obtenemos el factor de reducción que tenemos que utilizar en nuestra estructura. Y este cuadrito hay que tomarlo mucho en cuenta porque dice que, de acuerdo a la categoría de edificación, categoría A1 y A2, edificaciones esenciales y hospitales de segundo y tercer nivel, dice para la zona 2, 3 y 4, para la zona casi todo el Perú, 2, 3 y 4, no se permiten irregularidades. Y para la zona 1, la zona de muy baja sismicidad, no se permiten irregularidades extremas. O sea, edificaciones esenciales tienen que ser diseñados sin irregularidades en las tres zonas, 2, 3 y 4. Y en la zona 1, sin irregularidades extremas. Para edificaciones importantes, categoría B, para las zonas 2, 3 y 4, no se permiten irregularidades extremas. Y para la zona 1 de muy baja sismicidad, para edificaciones importantes, no tenemos restricción. Zona de muy baja sismicidad. Y para edificaciones comunes, edificios de vivienda, multifamiliares, hoteles, restaurantes, en fin, para las zonas 3 y 4, 3 y 4 de color amarillo y color rojo, no se permiten irregularidades extremas. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta. No se permiten irregularidades extremas. En una oportunidad, un proyectista le observé yo de que tenía una irregularidad extrema y me contestó de que verdaderamente tengo mi irregularidad extrema y lo estoy castigando por 0.50 y solucioné mi problema, dijo. Yo le dije, pero tienes que tener en cuenta la tabla número 10 que dice que no se permiten irregularidades extremas para las zonas 3 y 4, motivo por el cual tuvo que cambiar toda su estructuración. Para la zona 2 no se permiten irregularidades extremas, excepto en edificios de hasta 2 pisos u 8 metros en total. Y para la zona 1 no hay restricciones. Sistemas de transferencia. Estos sistemas de transferencia también con las nuevas restricciones que ha puesto la norma, se utilizaban pues mucho, hay algunos proyectistas y arquitectos que exigían que se haga este tipo de irregularidades, que consistía en construir vigas, un emparrillado de vigas, y ahí nacían las columnas. Esto lo hacían con el afán de conseguir cocheras, estacionamientos en los niveles inferiores. Y nacían columnas y hasta elementos, muros, placas, sobre estos emparrillados de vigas, o ponían losas de gran altura también. Entonces estos sistemas de transferencia, estas losas de transferencia o emparrillados de transferencia, ya no son permitidos en la zona sísmica 2, 3 y 4.
Los modelos para el análisis. El modelo para el análisis debe considerar una masa espacial de masas y rigideces que sea adecuada para calcular los aspectos más significativos del comportamiento dinámico de la estructura. Nuestro famoso modelo cortante. Ya el programa ETABS tiene considerado estos modelos, los automatizados, de tal manera que nos facilitan las cosas a nosotros. Y aquí también nuestra norma lo dice, para propósito de esta norma, las estructuras de concreto armado y albañilería podrán ser analizadas considerando las inercias de las secciones brutas, ignorando la fisuración y el refuerzo. Entonces aquí nos están diciendo de que no se usan secciones agrietadas para propósito de esta norma. Tenemos nosotros un diafragma rígido que se utiliza para conectar todos los elementos verticales, disminuir los grados de libertad, todo esto van a tener un mismo desplazamiento. La estimación del peso para edificaciones en las categorías A y B, esenciales e importantes, se toma el 50% de la carga viva, sumando la carga muerta más el 50% de la carga viva. En edificaciones comunes, el 25% de la carga viva. En depósitos, el 80% del peso total que es posible de almacenar. En azoteas y techos, en general, el 25% de la carga viva. Y en estructuras de tanques, silos y estructuras similares, el 100% de la carga que se puede contener. Procedimiento de análisis sísmico. Tenemos el análisis estático o de fuerzas estáticas equivalentes y el análisis dinámico modal espectral. También, bueno, el análisis tiempo-historia, que ya el procedimiento de análisis dinámico tiempo-historia podrá usarse con fines de verificación, pero en ningún caso será exigido como sustituto de los procedimientos indicados en los numerales. Y ojo que acá hacen una acotación, el análisis se hará considerando un modelo de comportamiento lineal y elástico, con las solicitaciones sísmicas reducidas, es decir, con el factor de reducción R. El análisis estático podrán utilizarse mediante este procedimiento todas las estructuras regulares o irregulares ubicadas en la zona número 1. Solo las regulares y las irregularidades, pero las que están en la zona de muy baja sismicidad. Y las estructuras clasificadas como regulares según el numeral 3.5 de no más de 30 metros de altura. Y las de estructuras de muros portantes de concreto armado o de albañilería. Hoy en día ya estos, yo le digo, el análisis estático y el análisis dinámico son obligatorios sí o sí. Siempre tenemos que hacer los dos tipos de análisis. El análisis dinámico lo hacemos para el control de nuestras derivas. No se escalan desplazamientos, pero para ya el diseño de nuestros elementos estructurales tenemos que utilizar fuerzas mínimas, que para estructuras regulares es el 80% del cortante estático. Entonces tenemos que utilizar de todas maneras saber cuánto es el cortante estático. Y para estructuras irregulares, el 90% del cortante estático. Entonces tenemos que hacer un escalamiento de fuerzas del cortante obtenido de un análisis dinámico al 80 o al 90%, dependiendo de la irregularidad de la edificación, del cortante estático. Entonces la norma nos exige hacer dos tipos de análisis obligatorios, el estático y el dinámico. Como les vuelvo a repetir, el dinámico sirve para el control de derivas. No se escalan desplazamientos. Muchas veces me preguntan, ¿y escalan desplazamientos? No. La norma lo dice claramente, no se escalan desplazamientos. Lo que se hace el escalamiento es de fuerzas, esto es para el diseño. Y esto también lo vamos a ver. En el análisis estático, las fuerzas es proporcional al cortante, se distribuyen en la altura, de acuerdo a esta formulita. Hay un valor nuevo que interviene en la fórmula, que es el valor de K. El valor de K ahora ya no es lineal netamente, sino tiene una forma media parabólica, el valor de K. Esto es para periodos que tengan mayores valores a 0.5 segundos. Si para periodos menores a 0.5, K siempre va a ser 1.
pero para un periodo mayor a 0.5 segundos, K, este valor K, esto es exponente, va a ser igual a 0.75 más 0.5 veces ese periodo. Y tiene que ser menor o igual que 2. Entonces hay que tener en cuenta ese valor de K, que es nuevo también en nuestra norma, pero que ya está incorporado en el programa ETAPS, como lo vamos a ver. El periodo fundamental. El periodo estático, si hago un análisis estático, no tengo que mezclar el periodo que obtuve del análisis dinámico con el estático. El periodo estático, el análisis estático se hace con el periodo estático. Entonces, si yo tengo fuerzas cortantes, estas tienen que ser obtenidas con factores de amplificación provenientes del análisis estático, utilizando sus formulitas. Por ejemplo, para pórticos de concreto se utiliza un factor, la altura total, el periodo básico, el periodo simplificado es la altura total del edificio dividido entre un factor C sub T. Para pórticos este valor de C sub T vale 35. Para un sistema dual, 45, y para un sistema de muros estructurales, 60. Esta formulita nos da el periodo estático, pero son valores muy conservadores, valores muy pequeños comparados a los que lo obtenemos nosotros de un análisis dinámico. Entonces, nosotros utilizaremos esta fórmula del periodo proveniente de una comparación, esta es la expresión de Rayleigh, que no es nada más que comparar la energía potencial elástica de una estructura de varios pisos, igualarla esto a la energía cinética, igualdad de energías, y vamos a nosotros obtener el periodo. Se acordarán de que la energía potencial es un medio de la fuerza por el desplazamiento, ¿no es cierto? La fuerza por el desplazamiento, un medio de F por el desplazamiento. Y esto lo igualamos a la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa es el peso entre la gravedad y la velocidad es igual a la frecuencia angular multiplicado por el desplazamiento. Y esas dos igualdades despejan ustedes la frecuencia angular y van a obtener esta formulita. Esta fórmula es la que recomendamos para el cálculo del periodo estático, que es menos conservador que la anterior y que obtiene resultados muy similares al obtenido con el análisis dinámico. La fuerza cortante mínima del análisis dinámico. Se aclaró que esta depende del cortante basal calculado para el método estático, en la cual los periodos se calculan con la siguiente expresión. Como le dije, esta es la fórmula básica, pero yo recomiendo a todos, y esto es lo que vamos a hacer nosotros también, utilizar la fórmula de Rayleigh. Cuando el análisis no considere la rigidez, y esto es muy importante, de los elementos no estructurales, es decir, no se modelan pues los tabiques, nadie modela tabiques, lo que se hace es considerar peso. Entonces el periodo fundamental debe tomarse como el 85% del valor obtenido con la fórmula precedente. Es decir, al periodo que obtenemos con la formulita de Rayleigh, tenemos que castigarla por el 85, 0.85. ¿Por qué? Porque no hemos considerado los tabiques, los elementos no estructurales en el modelo. Aquí tenemos cómo es que se calculan para un sistema estructural de pórticos, H sub n entre 35, y para un sistema estructural de muros, H sub n entre 60. La excentricidad accidental, seguimos con el 5% de excentricidad accidental, 5% veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular a la dirección del análisis. Y las fuerzas sísmicas verticales que se aplican para estructuras que tienen grandes voladizos, que es considerado a las 2/3 partes del espectro horizontal. El análisis dinámico modal espectral, esto es lo que lo vamos a desarrollar completamente, vamos
a conocer los modos de vibración de la estructura, cálculo de las fuerzas, momentos de volteo, vamos a hacer las combinaciones. Vamos a ver de que la sumatoria, tengamos nosotros factores de participación de masa mayores al 90%, lo que nos exige nuestra norma, que la masa participativa sea mayor que el 90%. Y esto lo vemos a partir de qué modo tenemos masas participativas mayores al 90%. Esto también el programa nos va a dar automáticamente y lo vamos a desarrollar. Nuestra aceleración espectral, vamos a obtener, ya hoy en día el programa ETAPS está incorporado a la norma técnica de 030, el espectro ya está en el programa, fácilmente nosotros metemos datos nada más. Criterios de combinación, ya hoy en día se exige la combinación cuadrática completa. En la anterior norma, la norma antigua, exigían esta combinación, ahora han puesto alternativamente, podrán utilizarse esta combinación que anteriormente era obligatoria y alternativa era la que hoy en día es obligatoria. La combinación CQC era alternativa en la antigua norma, hoy en día es obligatoria. Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo del libro del profesor Wilson, en la cual hace un análisis tiempo-historia de este edificio y obtiene, pues, mediante el tiempo-historia, los valores de las fuerzas obtenidas en cada lado del edificio, 112.4, mientras que con la suma de los valores de las raíces cuadradas, obtiene 78.8 contra 112.40. 5.44, 78.80. Miren esa gran diferencia, 102, 71. 71, 4.85. Con la suma absoluta, 127, 112. 116, 102. 116, 5. Una diferencia muy grande. 127, 4.85. Y con la CQC, que es la que nos exige nuestra norma, tenemos 111, 112. 100.8, 102.10. 6.40, 5.44. 6.0, 4.85. ¿Ve? Una gran cercanía. Mientras que estos valores eran valores errados con nuestra combinación que teníamos anteriormente. Y aquí está la fuerza cortante mínima que tenemos que utilizar. 80% del valor calculado del cortante estático para estructuras regulares y 90% para estructuras irregulares. Dice, y bien claramente lo dice la norma, si fuera necesario incrementar el cortante para cumplir los mínimos señalados, es decir, el 80 y el 90%, se debe escalar proporcionalmente todos los otros resultados obtenidos, excepto los desplazamientos. Los desplazamientos no se escalan. Excentricidad accidental, efecto de torsión, lo mismo 5% de la planta del edificio. El análisis tiempo-historia, este es un análisis que no es obligatorio, sirve de verificación, pero para ya sistemas de protección, con este es el tipo de análisis que se debe hacer, si no, no se tomaría en cuenta la contribución de los sistemas de amortiguamiento, los registros de aceleración, 3 conjuntos de registros de aceleración del terreno, y tenemos un espectro con R igual a 1 que toma en cuenta los periodos cortos del edificio. Cambia el espectro, ya no es el espectro normal que tenemos. Para efectos de escalar los registros sísmicos tenemos que utilizar ya otro espectro. Aquí, por ejemplo, se ha hecho, tenemos los registros y se ha escalado con el espectro antiguo, el espectro que tenía una plataforma. Hoy en día ya el espectro tiene esta forma casi de los registros. En los periodos cortos tiene una disminución acá. Y los modelos para el análisis, bueno, se exige pues que el modelo sea tal que represente la esencia del edificio, el comportamiento estructural de la edificación. Hay que modelar los elementos estructurales más representativos. No implica modelar, pues, hacer tanto refinamiento en el modelo, no. Cuando más sencillo sea el modelo que capture la esencia del edificio, los resultados serán mejores. He visto y he revisado proyectos que hasta modelan las barandas, cuando esto se considera como peso. Tenemos algunos modelos que hemos desarrollado nosotros en el transcurso de nuestro ejercicio profesional. Y aquí tenemos la determinación de los desplazamientos laterales, las distorsiones. Se calculan los desplazamientos laterales para estructuras regulares. Nosotros hacemos un análisis elástico, lineal, con fuerzas reducidas. Pero una vez que
calculamos el desplazamiento último, el desplazamiento inelástico, tenemos que devolverle esa reducción. Y para estructuras regulares, tengo que devolverle el 75% de R. Multiplico el valor que he obtenido, el desplazamiento que he obtenido relativo por 0,75. Pero para estructuras irregulares, le devuelvo todo, R. O sea, lo reduzco y luego lo devuelvo. Aquí tenemos los límites para distorsiones del entrepiso. La separación entre piso, aquí vamos a parar un poco. Vamos a continuar en la próxima clase, pero antes de ello quiero yo, esto le voy a mandar también a su correo el día de mañana, conjuntamente con el video, pero ya les voy a mostrar de antemano el proyectito que vamos a hacer. Se trata del ejemplo de diseño, el primer ejemplo de diseño, ¿no? De un edificio de pórticos. Aquí tenemos la configuración estructural, los elementos estructurales, la calidad de los materiales, las sobrecargas, los datos que están ahí en la parte izquierda y la planta típica en la parte derecha. Tenemos el modelo matemático tridimensional, el predimensionamiento, eso en la memoria de cálculo que les entregue el día de mañana lo van a ver ya al detalle. Aquí todavía no vamos a ver nada de muros estructurales. Eso va a ser ya en el diseño de muros estructurales que viene en otro modelo. Entonces tenemos predimensionamiento de vigas, de columnas, cómo es que se predimensionan, algunos datos técnicos importantes, cómo es que se predimensionan las placas o muros estructurales y los cimientos. Entonces, si hay algunas preguntas, nos queda 10 minutos de tiempo para poder absolverles las inquietudes. A ver, hay preguntas. Acá tengo. Dice, a veces el último piso hay jardines por cuestiones arquitectónicas. Basta con que cumpla solo en el penúltimo y último piso la irregularidad de masa para castigar el edificio. Al último piso no me refiero a la azotea. Si tenemos una masa concentrada en el último piso es más perjudicial todavía. Esto pues ya, si es una masa considerable, va a trabajar esa masa concentrada todavía en el último piso, va a generar pues momentos de inercia más, movimientos inerciales más grandes. Hay una masa mayor. Entonces hay que tomar en cuenta y hay que castigar. No creo que nos alcance el tiempo para ver estructuras metálicas. El curso de estructuras metálicas es un curso diseño de estructura, análisis y diseño de estructuras metálicas en la que se ve todo lo referente a la norma AISC, que ya salió hace poco, la del 2016, es muy completa. Particularmente yo he tomado la cátedra, he enseñado el curso de estructuras metálicas y estamos preparando el curso de estructuras metálicas porque también vamos a ver conexiones, vamos a ver plancha base, vamos a ver naves industriales, edificios metálicos. Es otro curso y es muy extenso. No creo que veamos acá en este curso. Aquí vamos a ver básicamente estructuras de concreto armado. Me pregunta, ¿se debe revisar piso por piso una superestructura? Se debe revisar, si me aclara la pregunta, piso por piso de una estructura existente, de una estructura nueva. Dice,
H sub n, o sea, la altura del edificio, es medido desde el nivel del terreno hasta el nivel de techo de la azotea. No se considera la altura de los sótanos, pero en semisótanos estrictamente desde el 00 o desde el nivel inferior del semisótano. El H sub n se considera del nivel de 00. Ya un semisótano, parte del semisótano ya está restringido el movimiento. Ya ahí nosotros modelamos con resortes o restringimos el desplazamiento. También le voy a dar los tips para el diseño de sótanos. ¿En qué caso se utiliza la fórmula alternativa para hallar el periodo? Cuando son estructuras pequeñas, ya no amerita utilizar estos periodos en la fórmula alternativa de Rayleigh. ¿Por qué? Porque el periodo me va a salir menor que 0,40, entonces siempre va a salir el factor de amplificación 2,5. Pero cuando tengo estructuras más altas, 10 pisos a 8, 17, 10 pisos, los periodos son mayores a 0,60. Entonces ahí sí el factor de amplificación se va a achicar y es conveniente utilizar esta formulita de Rayleigh porque la otra es muy conservadora. De una estructura nueva se debe revisar piso a piso una superestructura. Por supuesto, el análisis nosotros, bueno, diseñamos plantas típicas, diseñamos la más crítica, por ejemplo, el primer piso, si voy a diseñar losas, de las 5 primeras losas, escogería el primer piso, y igual en columnas, esto lo vamos a ver ya en el diseño, pero sí hay que revisar toda la superestructura de la que estamos diseñando. La azotea, me pregunta David, el ingeniero David, me dice desde el nivel 00 hasta el techo de la azotea, dependiendo de la azotea. Muchas veces tenemos una lavandería y un pequeño elemento que no son techos considerables, entonces ahí ya consideramos eso como un peso. Incluso ni lo modelamos muchas veces y lo consideramos como peso en la estructura. Entonces la gran cantidad de techo, el techo principal es el que, donde se concentra el diafragma, el movimiento inercial más grande, hasta ahí tendría que medir, es decir, en el último techo, no en el techo de la azotea. Muy bien, si los que no tienen, yo comprendo que todos ya deben de tener el programa ETAPS 2016, pero para los que no lo tienen, por favor, ahí tienen en la pantalla el link, se llama http://www.csiamerica.com/go/evaluation/etaps. Entonces, de esa manera ustedes van a bajar el programa de evaluación y van a tener el programa ETAPS 2016. Dice, para el modelo matemático en el primer entrepiso, considera el desplante, el DF, la profundidad de cimentación. En el primer piso se modela desde donde la columna está empotrada. ¿Dónde está empotrada? En el cimiento. Entonces, el DF viene en el fondo de cimentación. En cambio, la altura del primer piso considera a partir de la parte superior del cimiento. Desde ahí para arriba es la altura del entrepiso del primer nivel. Bueno, si no hay otra pregunta, entonces ya nos vemos en la clase el día sábado. El día sábado, sí, por favor, todos tengan el programa y vamos a comenzar ya de lleno con el desarrollo del ejemplo del diseño del edificio aporticado.